Y bueno amigos, hoy llegamos más temprano de lo habitual. Espero por supuesto que esté todo marchando súper bien, súper chévere, como siempre les comento. Y es que el video viene bastante cargadito. Mucha atención sobre el final de este video. Un clip de Iturralde, ex árbitro, y que bueno, básicamente ha sido como quien dice pro Barça. Podemos decirlo así perfectamente, pro Barça, porque este hombre... Voy a apagar esta luz amarilla que me tiene como ciego. Este hombre básicamente, muchachos, ha estado como muy defendiendo al Barça y muchas cosas, pero el clip de hoy es que es absolutamente bestial y me parece muy interesante para debatirlo con ustedes, o por lo menos para yo hablar sobre esto y que ustedes me den su opinión en breve, ¿no? Me parece sencillamente interesantísimo lo que vamos a ver en breve. También vamos a ver algo de dos influencers que están denunciando que están recibiendo propuestas para echarle mierda a Florentino Pérez, ¿no? Es bastante llamativo. Vamos a arrancar ya porque no me quiero enredar y los videos, los dos primeros sobre todo, son un poco largos. Muchachos, en primera instancia vamos a ver el primer video en el que pues nos encontramos con esto básicamente. ¡Me quieren pagar para que me meta con Florentino! Este vídeo no tenía pensado hacerlo, pero después de lo que estoy viendo creo que es necesario exponer lo que está pasando. El pasado lunes recibí este mensaje por privado. ¿Te interesa una colaboración pagada? Hasta aquí todo correcto, soy creador de contenido, evidentemente me interesan las colaboraciones pagadas. Horas después me responde, sería para hacer 3 posteos de aquí al jueves sobre el debate de las elecciones. Buscamos influx que inciten a que haya elecciones que sean los socios que elijan, que es lo más sano para el club. Yo lo que pensé, elecciones ya va a haber, Florentino las ha convocado. No sé qué sentido tiene todo esto, por eso le pregunto. Tengo que grabar 3 vídeos diciendo que hay elecciones, no todos son iguales, cada día un poco distinto. Mañana, por ejemplo, debatir el modelo del club, si privado o público, y así y le pregunto, ¿pero en mis cuentas? Me dice, sí, y si alguno puede ser en colaboración. Yo, como ya el tema me lo olía raro, le pregunté que cuál era la idea, si meterse con Florentino, con su modelo, que no entendía mucho el sentido. Y entonces me responde, más que meterse con Florentino, que fue el mejor presidente que tuvimos, es mirar hacia el futuro, aplaudir que haya elecciones y ver propuestas, hablar de modelos, de club, etcétera. Como podéis ver, rechacé la propuesta inmediatamente. Se ha costado la luz porque estoy viendo que muchos creadores de contenido, tanto en TikTok como en Instagram, como en la red social X, han accedido a este tipo de cosas. Oye, que cada uno haga lo que quiera, en eso no me voy a meter, pero lo que sí me voy a meter es en lo que hay detrás, en por qué alguien tiene que estar pagando a creadores de contenido, en este caso del Madrid, para generar una opinión en los socios, contraria en este caso, yo, en mi modo de ver, a Florentino Pérez. Desde luego que tengo este canal sobre todo para informar y para transmitir mis propias opiniones, no que nadie me pague por transmitir opiniones. Eso no es lo que yo creo, no creo en ese tipo de periodismo, si lo podemos llamar así, y no creo que estar influyendo en un socio sea bueno para el Real Madrid. No sé quién está detrás de todo esto, pero al final Florentino va a tener razón una vez más, que hay alguien que quiere acabar con el Real Madrid y con Florentino Pérez. Dicho esto, si hay elecciones, que gane el mejor, pero ya sabéis que el mejor es Florentino Pérez. A ver, vamos a ver el otro video que ya es un... Este no sé quién es, no lo había visto nunca, no lo había escuchado nunca y estoy convencido de que nunca habíamos reaccionado tampoco a un video de él. No es menospreciarlo, sinceramente, definitivamente no sé quién es. Pero es una persona que, bueno, está teniendo trascendencia a través de este video, seguramente más de la que ya tenía, y respetable. Pero vamos a ver el de Vikingo Blanco, que seguro sí es alguien que ustedes ya conocen. Y bueno, mis niños, aquí está el otro clip, vamos a verlo, vamos a escucharlo y en breve damos una pequeña opinión al respecto. ¿Oficialista o eres hater de Florentino? Y digo, yo no soy hater de Florentino. A ver, tampoco soy oficialista, lo que veis aquí en el canal. Digo, pero hater de Florentino no. Digo, yo cuando he alabado al Presi, porque creo que, para mi punto de vista, es el mejor presidente de la historia moderna de nuestro club, digo, pues yo alabo al Presi como hay que hacerlo, como debe ser, ¿no? Al final, pues si hace las cosas bien y la mayoría de las cosas, yo lo he dicho aquí, las ha hecho bien, pues yo ¿por qué tengo que tirar mierda al presidente así porque sí? No, es que están buscando un perfil de hater de Florentino y tal. Y digo, hombre, digo, pues que vean mi canal. Digo, pero como vean mi canal, digo, precisamente encasillado en hater de Florentino, pues no voy a estar. Dice, es que buscan un creador de contenido de más de 100.000 y que... Digo, ah, vale. Y se quedó ahí la cosa, ¿sabes? Y claro, he visto esa cuenta y estoy empezando a ver cómo esa cuenta pues solo alaba a Enrique Riquelme, que hay necesidad de elecciones, etcétera, etcétera, y está todo el rato alabando a Enrique Riquelme. No me contactaron, obviamente no me iban a contactar porque saben perfectamente que a mí no me van a comprar la opinión, y bueno, que sepáis que esas cosas están ocurriendo ahora mismo y yo no me voy a callar, o sea, lo tengo claro, la independencia de mi opinión está
muy por encima del dinero, y gracias a vosotros que estáis ahí cada día al otro lado de la pantalla, pues no me va mal, por lo tanto puedo hacer lo que me gusta, como me gusta dar mi opinión, sin ningún sesgo, dar mi opinión, sin nadie que me diga tienes que decir esto o tienes que decir lo otro, tienes que defender a este o tienes que defender al otro, pero vamos, lo de cobrar dinero o que te paguen para ser hater de Florentino Pérez, de verdad, yo no me voy a volver hater de Florentino Pérez por dinero. O sea, yo criticaré aquí en mi canal libremente si veo algo de Florentino que no me gusta, y diré pues lo que me salga de la punta al nabo, como nosotros somos aquí en el canal, si tengo que criticar a Riquelme. Y de verdad, o sea, está siendo de verdad muy lamentable lo que está pasando en las últimas horas. Yo no sé si habrán pagado a youtubers, yo no sé si habrán pagado a gente con cuentas de Twitter, no lo sé. Yo solo os puedo contar mi caso. A ver, muchachos, no voy a meterme en lo que cada uno opina al respecto de esto. Hablo de estos dos personajes que acabamos de ver. No voy a meterme en eso bajo ninguna circunstancia, porque evidentemente cada quien hace con su vida lo que se le venga en gana. Mi respuesta o mi opinión en este caso viene a ser: ¿esto es real o no es real, no? Mira, lo que primero que hay que entender en esto de la presidencia y las posibles o las elecciones que aparentemente van a haber en el Real Madrid es que esto es igual de político que elegir un presidente para un país, aunque seguramente mucho menos importante en muchos sentidos, ¿no? Y aquí hay todo tipo de cosas, ¿no? Yo aquí no descarto ninguna hipótesis, ninguna posibilidad de que gente que no está vinculada con el tal Riquelme esté haciendo esto porque tienen algún interés que salga Florentino, gente que está en el entorno de Riquelme quieren meterlo ahí, o sea, o que el mismísimo entorno de Florentino, ni siquiera Florentino directamente, hacen esto para que ellos saben que van a salir a hablar y evidentemente pues básicamente ocurra lo que está ocurriendo, que salgan a hablar y empiece a generar esa controversia, y es una manera de hacer como la batalla de que mira, este está intentando ganar las elecciones de manera sucia, ¿no? ¿Yo qué les puedo decir al respecto? Creo que no va a incidir en nada de lo que está pasando en las elecciones. No creo definitivamente que la opinión de un youtuber o un tiktoker, que el otro no sé si era youtuber o tiktoker, no tengo ni idea, tenga relación de alguna u otra manera con que un socio del Real Madrid de 84 años vaya a ver un video y va a decir voy a dejar de votar a Florentino por esto, ¿no? O sea, me parece bastante curioso, pero sinceramente, repito, creo que pueden haber tantos factores que estén influyendo en la actualidad en esto que ni siquiera sabría qué decirles, y yo creo eso, que puede ser cualquier cosa, incluso mismo inventado por cualquiera de estos personajes. Es que no, de verdad yo no descarto ni siquiera ninguna posibilidad, porque esto obviamente genera interacciones, ¿no? Igual, por supuesto, sus opiniones ya saben dónde la pueden colocar al respecto de esto. Miren este otro clip de Juanma, que como siempre ha estado bastante brillante con el tema Mbappé. No me creo que le haya dicho que es el cuarto delantero. No me lo puedo creer. Entonces no daba crédito que hablara en ese tono en el que estaba hablando. No sé si vaya a gustar mucho o habrá gustado mucho a Pedrerol, y si se fijan en la cara lo van a percibir también esto que dice Juanma Rodríguez en estos 46 segundos. Kylian Mbappé, sinceramente. Y cuando tú ayer desvelas que el entorno de Kylian Mbappé está hablando en esos términos de Vinicius Junior, yo digo, chico, de verdad, yo vuelvo a decirle a Vinicius que no merece la pena, que tire la toalla y que se vaya, porque de verdad, o sea, que vamos a ver, que a Vinicius no le hace falta hablar de que cuando Tchouaméni y Valverde tienen el incidente que tienen en el vestuario, sale riéndose de Valdebebas porque las cámaras del chiringuito están allí. ¿O es que es Vinicius el que le pone una sonrisa de oreja a oreja? Ni le hace falta al día siguiente volver a salir con la sonrisa de oreja a oreja. Lo que dice... Es que me parece brillante y repito, lo de Pedrerol ahí uno se da cuenta de que no gustó mucho. No sé qué habrá cambiado en Pedrerol, que hace unos días criticaba bastante a Mbappé, ¿no? Brillante. Se los dije en el video de ayer, les dije, muchachos, es que a Vinicius no le hace falta decir absolutamente nada. Así como está haciendo Vinicius, que es quedarse tranquilo, callado, que hagan el desmadre que quieran hacer. Vinicius lleva todas las de ganar, porque todas las cosas que ha hecho Mbappé, por las cuales está enojado el socio, el aficionado, el último aficionado del Real Madrid con Kylian Mbappé, es precisamente por lo que acaba de decir Juanma Rodríguez, por su actitud. Vinicius no necesita hacer absolutamente nada, porque este hombre es el que se está hundiendo solito. Y lo más trágico es que tiene un comportamiento como de un psicópata, de que hace las cosas con una premeditación que asusta, ¿no? Pero maravilloso, maravilloso, Juanma, y repito, es lo que les decía ayer. No es que yo me venga a poner una medalla, pero es una realidad. A Vinicius no le toca hacer nada. Las estadísticas y las actitudes de este hombre
creo que le terminan poniendo en peor lugar que cualquier cosa que pueda llegar a decir Vinicius. Y chicos, quería cerrar con este clip de Iturralde. Honestamente no sé de cuándo es, no sé si es viejo, si es nuevo, pero yo no lo había escuchado, no lo había visto y me parece sencillamente brutal. Vamos a darle play. Durante la época del régimen, el Barça ganó más títulos que el Madrid. Y luego, duda, es que es curioso, duda de los árbitros de la época del régimen porque los presidentes eran del Madrid. Pero a ver, los árbitros serían independientes. Si tú eres capaz de dudar de los árbitros de aquella época porque los presidentes eran del Real Madrid, ¿cómo no van a dudar de nosotros, de los árbitros de mi época, cuando tú has pagado al vicepresidente del CTA en activo? Durante la época... Mira, es que primero no me lo esperaba de Iturralde. Considero que es un tipejo en muchos sentidos, pero aquí ha estado absolutamente brillante, ¿no? Porque recordemos aquello del equipo del régimen que Laporta salió a decir y el Madrid lo desmintió con un documental absolutamente demoledor. Posterior a eso, Laporta, por supuesto, se quedó en silencio y hizo como que aquí no pasa absolutamente nada. Y es que me parece sencillamente brillante porque es una realidad. Después sale diciendo, no deben dudar del Barça por haber pagado. Es que de verdad, todo este clip, 23 segundos, yo creo que es de lo más brillante, de las cosas más brillantes que yo he visto aquí desde que estoy reaccionando a videos. Y mira que no me lo esperaba la persona que lo termina diciendo, pero y sobre todo creo que eso también le da un poquito de brillo a la cosa, ¿no? La persona quien transmite este mensaje. Nada, las opiniones de todo lo que hemos visto el día de hoy, allá en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.